Muy buenos días, todavía días, ¿cómo están? Qué bueno. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que lo hizo muy bien. Siempre lo hacen bien, pero hoy lo hicieron excepcionalmente bien. Muchas gracias, Gabo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Hoy quiero que estudiemos un pasaje de la Biblia, ¿está bien? ¿Alguien quiere aprender algo hoy o reforzar algo? ¿Sí? ¿Todos estamos dispuestos? Entonces, voy a leer el pasaje, vamos a orar y vamos a iniciar, ¿está bien? Bueno, Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice, por los que traen ahí notas, ¿están escribiendo? Muy bien. De nuevo comenzó Jesús a enseñar en la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él se subió a una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba a la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre los espinos que al crecer se ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, oiga, añadió Jesús. Voy a tomar agua y vamos a orar. ¿Por qué no le pedimos al pastor que ore? Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tú, Señor, deposites tu verdad y produzca fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al pastor. Siempre sacando las papas del fuego. El Evangelio de Marcos es el primero de los evangelios en ser escrito. Durante la gran mayoría de la historia del cristianismo, es decir, 19, casi 20 siglos, se creía que el Evangelio de Mateo era el primero. De hecho, por eso en nuestras Biblias aparece Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero desde el siglo pasado, los estudiosos, la gente que se dedica a estudiar la Biblia y a desmenuzar todo lo que hay ahí, concluyeron que no, que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Y entonces, si esto es correcto, la famosa parábola del sembrador que acabamos de leer, ¿alguien ya la había escuchado? Sí. Es la primera parábola que Jesús enseñó. Y más adelante veremos que Jesús mismo dice que entender esta parábola correctamente nos va a ayudar a entender todas las demás parábolas. Así que pues más vale que entendamos bien esta parábola, ¿no? ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, la parábola del sembrador. Famosamente se le conoce como la parábola del sembrador, pero este título que aparece ahí en nuestras Biblias hasta arriba, no se lo puso Marcos, ni tampoco se lo puso Jesús. La gran mayoría de los titulitos que están en nuestras Biblias no los escribieron los evangelistas ni los autores originales de la Biblia. Salvo los salmos y posiblemente alguno que otro proverbio, esos títulos no fueron escritos por la gente que escribió la Biblia. Fueron escritos por la gente que copiaba la Biblia, los escribanos. Algunos de ellos monjes, personas que dedicaban toda su vida a copiar la Biblia. Se despertaban y decían, bueno, ahora ¿qué voy a hacer hoy? Y voy a copiar el libro de Isaías, capítulo 1. Todavía no había capítulos, no había numeritos. Precisamente ellos también pusieron los versículos y los capítulos. Y bueno, ¿qué tiene esto de relevante? Pues quieras que no, cuando tú lees el título
tú ya te vas predisponiendo a leer cierto tema. Empiezas a buscar algo en el texto que vas a leer. ¿Alguien ha ido al cine creyendo que va a haber una película bien chida? Dices, Emilia Pérez, no, película mexicana, buena. Y de repente hablan todo mal el español, se la pasan cantando toda la película, está horrible, no tiene ni pies ni cabeza. El título te predispuso a algo y lo que tú no sabías es que era una comedia, era una sátira. A propósito le hicieron así de fea. Y no la aprecias. No es cierto. Ya se están enojando aquí todos. Pero por algo la nominaron a sabe cuántos premios, ¿no? Pero el título te predispone a pensar algo, ¿no? Me ha pasado muchas veces que yo llego a ver una película y siento que va a ser como divertida, de acción, y se la pasan cantando toda la película. Y es como que aburrido, ¿no? Y en este caso puede suceder lo mismo. Leemos el título La parábola del sembrador y nos enfocamos en el sembrador. Pero cuando analizas el pasaje, te das cuenta que el sembrador solo aparece una vez. Y la semilla y el suelo aparecen muchas veces. Entonces, la gran mayoría de los estudiosos concluyen que esta parábola debería llamarse la parábola de la semilla o, mejor aún, la parábola de los tipos de suelo. Y ahorita vamos a entender por qué esto es importante. Versículo 13 de ese mismo capítulo. Jesús dice, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás? Jesús les dice aquí a sus discípulos que dependiendo de esta parábola, que entiendan esta parábola, van a entender todas las demás. Y solo como un principio básico para que tú cuando leas los evangelios, siempre que Jesús habla de parábolas, está hablando de una sola cosa. ¿Cuál es el tema central del evangelio? Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios. Siempre que Jesús empiece con una parábola, el reino de Dios. Ahí tú debes de enfocarte, ¿no? En lo que Jesús va a hablar acerca del reino de Dios, de esta realidad presente y futura. Ya lo estamos viviendo, pero aún no lo estamos viviendo. Pero ya lo estamos viviendo, pero aún no. ¿Sí me están entendiendo? Es una realidad presente, es una tensión. Y Jesús continúa en el versículo 14, dice, el sembrador siembra la palabra, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Siempre que queramos interpretar un pasaje de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, hay que preguntarse quién está escuchando esta enseñanza. ¿A quién va dirigido este mensaje, esta historia, esta parábola? Tenemos que identificar la audiencia inmediata. Y aquí Jesús le está hablando a lo que es aparentemente una multitud, ¿no? Versículo 1, vamos a leerlo de nuevo. 4:1. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él se subió y se fue a una barca. Aparentemente aquí la audiencia inmediata es una multitud. Pero en realidad hay 4 grupos de personas. Tú dices, ¿de dónde? Si nada más veo ahí una multitud. Acuérdate que los capítulos no fueron escritos sino hasta mucho antes. Todo lo que sucedió en el capítulo 3, 2, 1 es una continuación. El 4 es solamente una continuación de lo que estaba sucediendo en el capítulo 1, 2 y 3.
Y ahí hay 4 grupos de personas. Estaban los escribas o los maestros de la ley, estaban los fariseos e interesantemente estaba la familia de Jesús. Y el 4.º grupo de personas, pues los discípulos y toda la multitud que lo escuchaba, toda la gente que estaba recibiendo milagros. Tenemos 3 grupos de personas que no estaban escuchando la palabra de Jesús o que sí la escuchaban pero no daban frutos. Y tenemos a los que sí estaban escuchando a Jesús y sí estaban dando frutos. Por eso entendemos que son 4 grupos de personas. Y esta es la audiencia inmediata, ¿no? Por ahí vemos que Jesús enumera a sus discípulos, que aparentemente son los que lo siguen, pero al final de la lista dice Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿A quién creen que pertenece Judas? A los que sí oyen, pero es el último grupo, ¿no? Que llegan las riquezas, las preocupaciones de la vida y no terminan siendo salvos. ¿A quién creen que pertenece la familia de Jesús en ese momento? A los que están a la orilla, ¿no? Crecieron con Jesús. ¿Cómo habrá sido la dinámica familiar? No lo entiendo, pero decían que ellos veían a su hermano, el carpintero, y de repente es el hijo de Dios. Su mamá les presumía mucho a su hermano. Entonces yo no sé cómo era la dinámica familiar. Y obviamente al principio pues no creían en él. Y bueno, ahí podemos identificar los distintos grupos, los distintos tipos de suelos. Pero también hay una audiencia de gente que escuchó este evangelio por primera vez. Este evangelio fue escrito por ahí del año 60, 70 después de Cristo. Y se sabe que lo escribió Marcos, posiblemente dictado por Pedro. Y seguramente se lo escribió a la iglesia que estaba en Roma. Y se sabe que por esos tiempos empezaba la persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Entonces, cuando ellos escuchaban estos tipos de suelos, era inevitable identificarse con algunos de ellos. Vamos a leer cuál. Marcos capítulo 4, versículo 5 dice: otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz, se secaron. Y luego Jesús explica, 10 versículos después, dice: otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Cuando los primeros cristianos escucharon este evangelio, el de Marcos, o lo leyeron por primera vez, era inevitable para ellos pensar en este tipo de suelo, porque ellos en su contexto estaban siendo perseguidos, los estaban matando a causa de Jesús. Y ellos escuchaban este evangelio y ellos se preguntaban: ¿soy acaso un suelo fértil o soy otro tipo de suelo que no da fruto? Y bueno, finalmente estamos nosotros. Nosotros creemos que la palabra de Dios es viva, que aunque fue escrita hace miles de años, sigue teniendo aplicabilidad para nuestra vida, para nuestra iglesia. Y aquí estamos 2000 años después, tratando de interpretar este libro, ¿no? Y cuando escuchamos esta parábola del sembrador, es inevitable enfocarnos en el sembrador y creer que esta es una enseñanza de Jesús para que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio, ¿no? A diestra y siniestra. Y sí, eso es cierto, pero ese no es el objetivo de Jesús en esta parábola. Lo que Él quiere es que tú y yo nos preguntemos: ¿qué tipo de suelo soy? ¿Qué tipo de suelo quiero ser? ¿Soy un suelo fértil? ¿Soy un suelo que da frutos? Eso es lo que debemos preguntarnos. Posiblemente nosotros no sufrimos persecución como los primeros cristianos o en algunas otras partes del mundo, pero estamos expuestos a otro contexto. Quiero sugerir
que leamos el versículo 18, cuando Jesús dice: otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Qué irónico que a veces son las cosas buenas las que nos alejan de Dios. Qué irónico que a veces son las bendiciones las que nos alejan de la presencia de Dios. Llevo pues ya bastantes años en el Evangelio y he podido ver este patrón de gente que se acerca a Dios con mucha desesperación, queriendo un milagro, queriendo provisión financiera, sanidad física, reconciliación con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Llegan con mucha necesidad. Y tú los ves ahí, ¿no? Fieles, asistiendo a la iglesia, reuniendo el grupo de oración, van a los grupos de conexión, empiezan a servir, están aferrados ahí con Dios y reciben el milagro y se alejan de Dios. No sabes cuántas veces lo he visto. Porque ¿qué tipo de suelo eran ellos? ¿Qué tipo de suelo quieres ser tú? Marcos 4:20, pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Debo confesarte que no soy el mejor predicador. ¿Alguien ya se había dado cuenta? No levanten la mano, no levanten la mano. Yo estoy consciente que puedo mejorar. Estoy consciente que nuestra iglesia no es la mejor iglesia, que puede mejorar. Pero yo he visto creyentes en las mejores iglesias, los mejores maestros, mejores predicadores, y no dan ni un solo fruto. Y he visto a gente en las peores iglesias, peores predicadores, peores maestros, que dan mucho, mucho fruto. Porque como dicen, el que es gallo, donde quiera es verde. Ah, no, ¿qué? Donde quiera canta. Los discípulos de Jesús tuvieron al mejor maestro. Los fariseos, los escribas tuvieron a la ley encarnada en una persona. Y algunos de ellos sí se convirtieron, sí dieron frutos, pero muchos otros no dieron nada de fruto. Puedes tener enfrente al mejor maestro y no aprender nada. Puedes tener al peor maestro y puedes aprender mucho. Nuestro crecimiento, nuestro fruto, no depende de la iglesia, del liderazgo, del lugar en donde tú estés, depende de ti. Obviamente no es excusa, yo como pastor, querer mejorar, ser mejor, como iglesia, los líderes, los voluntarios, ser mejores. Pero el crecimiento y el fruto depende del suelo, no del sembrador. La semilla es la misma, depende del suelo. ¿Qué tipo de suelo quiero ser? ¿Se acuerdan de David? David no empezó su ministerio en el mejor liderazgo que digamos. Estaba bajo el liderazgo de Saúl, un pésimo liderazgo, tóxico. Lo quería matar, imagínense. Sin embargo, ahí fue donde más creció y donde más dio frutos. Y una vez que ya estaba en su plenitud, una vez que ya estaba ganando batallas, ya había conquistado Jerusalén, ya estaba reuniendo materiales para construir el templo, llegó la tragedia. Estando bien, no dio frutos. Qué irónico es, ¿no? Que estando en persecución, estando respirando aires de muerte, fue cuando dio más fruto, pero cuando todo estaba bien fue cuando no dio fruto. El otro día estaba platicando con un congregante que está aquí presente, no voy a decir su nombre, y él decía que conocía gente que venía desde muy lejos a esta iglesia o a la iglesia. Y él me decía, la mejor iglesia es la que está más cerca de tu casa. Yo sé que muchos de ustedes aquí vienen desde el otro lado de la ciudad,
porque les gusta la doctrina, les gusta las instalaciones, les gusta que hay baños limpios. El otro día estábamos hablando de la importancia de tener baños limpios. ¿Cuántos de ustedes van a restaurantes por el simple hecho de que tiene un baño limpio? ¿Alguien está de acuerdo? ¿O tienen jueguitos para que los niños jueguen? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? La infraestructura es importante, ¿no? Pero él decía, la iglesia más cerca es la mejor iglesia. Porque él es una persona con una convicción, que donde quiera que él vaya, a donde quiera que él va a dar fruto, sin importar que sea una buena, mala iglesia, mediocre, etc. Él tiene una convicción de que él es tierra fértil y que va a dar fruto a donde quiera que él vaya. Y esa debe ser nuestra mentalidad, ser tierra fértil. ¿Alguien aquí quiere ser tierra fértil? Amén. Bueno, ya vimos, digamos, el pasaje, ya lo interpretamos, y ahora ¿qué sigue? Quiero ser tierra fértil. Yo me puse a investigar, yo no soy experto en agricultura, pero me puse a investigar. Tenemos aquí a ¿cómo se llama? ¿Su nombre, ma? ¿Roberto? Humberto. ¿No está Humberto por aquí? Él es agricultor. Bueno, me corrige si está por ahí. Para que un suelo sea fértil, debe ser equilibrado. Proverbios 37 dice, solo 2 cosas te pido, Dios, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Como les decía, yo no soy experto en agricultura, pero investigué y encontré que un suelo fértil es un suelo bien equilibrado, tanto en sus propiedades físicas como químicas. No debe ser ni tan duro ni tan blando. No debe ser ni tan poroso ni tan comprimido. No debe ser ni tan ácido ni tan alcalino. Debe tener espacios para que pueda retener el agua y los gases. Debe estar compuesto por arenas, arcillas, limos, de todo un poco, pero no mucho de algo, ¿sí me explico? Lejos de los extremos. Y en mi corta vida me he dado cuenta de que la clave de la vida es mantener una vida equilibrada, una vida alejada de los extremos. La gran mayoría de las veces los extremos son malos. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? El proverbio que leímos dice que no me des pobreza ni riqueza, manténme en lo necesario. No sea que tenga mucho y me aleje de ti, o tenga poco y te deshonre. Debemos mantener una vida equilibrada en todos los aspectos. Aléjate de los extremos, amén. Número 1, mantén una vida equilibrada. Número 2, el suelo debe estar nutrido. Puede tener todas las propiedades físicas y químicas, pero también tiene que estar bien nutrido. Tiene que tener todos los elementos necesarios para que pueda existir la vida. ¿Alguien fue a su clase de biología? ¿Les enseñaron cuáles eran los 7 elementos indispensables para la vida? ¿Eran 7 o 6? ¿Alguien fue no, nadie fue a la escuela? No. A ver, ¿cuáles eran las iniciales, el acrónimo? CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y había otros 2 según yo, 3. CHONSP o sponge, yo le puse sponge, más fácil. Azufre, fósforo, nitrógeno. Se necesitan tener estos elementos. También hay micronutrientes, zinc, cobre, hierro, ¿cuál otra había? Manganeso. Y también debe haber materia orgánica, humus, para que mantenga la humedad, retención de agua. ¿De qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás nutriendo en la vida? ¿De qué te estás nutriendo en tu fe? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Asistes regularmente a la iglesia? ¿Estás nutriendo tu suelo? ¿Procuras estudiar la palabra por tu propia cuenta o te limitas a lo que el pastor dice los domingos? ¿De qué te estás nutriendo? ¿Qué amistades tienes en tu vida?
Personas que te inyectan positividad, que te inyectan fe, o puro negativismo, o puro chisme. Hablan de cada cosa. Son tus conversaciones enriquecedoras. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. He mencionado esto anteriormente y aparece también en los libros. Las 5 personas con las que más tiempo pasas son las que más influencian tu presente y tu futuro. Las 5 personas con las que más tiempo pasas son las que van a determinar tu futuro. A mí me impresiona cuando yo pasé a la prepa, era como una prepa de todos son bienvenidos, no importa si eres un burro o eres un superdotado, no importa si tienes o no tienes dinero. Entonces la preparatoria tenía de todo, ¿no? De todo, absolutamente todo. Yo estudiaba con hijos de narcotraficantes, así se los pongo. En más de una ocasión me encontré en lugares en donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y les voy a dar un poquito de contexto para que no piensen mal. Era un equipo de fútbol, hombres, vamos a un partido, los rides, me subo, es una camioneta muy lujosa, el que va manejando no sabe ni leer ni escribir, y pasamos enfrente del ejército y se la raya, yo no, aquí me muero, aquí me voy a morir. Una cosa impresionante. Tuve la oportunidad de convivir con muchas formas de pensar y muchas mentalidades. Y yo veía cómo mis amigos empezaban a agarrar sus grupos de amigos y yo decía, chavales, ¿qué están haciendo, no? ¿Dónde van a terminar? Y yo me di cuenta de que agarré un grupo de amigos relativamente sano y todo mi grupito de amigos pasamos a la universidad, nos graduamos, actualmente digamos que llevamos una vida normal, corriente, común. Y los amigos que agarraron a sus amigos de otras esferas terminaron divorciados, en drogas, en la cárcel, algunos muertos, no les miento, muertos. Y todo por las amistades que escogieron a sus 15 años, imagínense. Esta próxima semana voy a ir a Guadalajara a la boda de una amiga que conocí a los 15 años, imagínense. Más de 15 años después, esa amistad sigue. Así que escojan sabiamente a sus amistades, amén, jóvenes, y los no tan jóvenes también, ¿sí? Número 2 dijimos, ¿de qué te estás nutriendo? Número 3 y último, ya para terminar. El suelo debe tener una actividad biológica, eso me dijo ahí lo que yo investigué. Así como los lagos y los ríos tienen que tener movimiento constante para que haya vida, para que haya peces, para que haya algas, el suelo también tiene que estar activo, tiene que estar en movimiento constante. Se necesita que tenga microorganismos, hongos, bacterias, lombrices, insectos. Todo esto para que la tierra sea más fértil. ¿Qué tan activa está tu fe? ¿Qué tan activo eres? ¿Estás ejerciendo tu fe? ¿Tu fe está siendo traducida en acción? Muchas veces creemos que la fe es un estado mental de creer algo. Y en el griego original, pistis, que es la palabra que se utiliza para fe, significa actuar en consecuencia de, o actuar en fidelidad a cierta convicción. 99% de las veces significa hacer algo. ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás sirviendo a tu prójimo? ¿Estás haciendo buenas obras? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás compartiendo ahí con tus amigos, en tu familia, en tu casa? ¿Está tu fe activa? Necesitamos tener una fe activa si queremos un suelo fértil. ¿Por qué no nos ponemos de pie ya para concluir?
¿Qué tipo de suelo quieres ser? A veces ponemos muchas excusas para no dar fruto. Le echamos la culpa al contexto, a la situación que nos rodea. No tengo trabajo, no tengo recursos, o la iglesia en donde estoy no me gusta. Tantas excusas que podemos poner para no dar fruto. Pero el que demos fruto no depende de nuestro contexto, depende de nosotros. Y el llamado que Jesús los está haciendo y que le hizo a los primeros creyentes es: ¿qué tipo de suelo quieres ser? ¿Qué tipo de suelo eres y qué tipo de suelo quieres ser? Yo creo en una iglesia que va a dar mucho fruto. Yo creo en personas que van a dar mucho fruto. Yo estoy consciente de la cantidad de contextos que hay en nuestra iglesia. Gente con problemas económicos, gente con problemas de salud serios, gente con relaciones rotas, familias, matrimonios, hijos fuera de casa. Pero nada de esto es un obstáculo para que tú y yo demos fruto. A veces Dios permite que todo esto continúe en tu vida y que a pesar de esto tú puedas dar fruto. No digo que todo lo que venga a tu vida es enviado por Dios, ¿no? Pero a veces queremos esperar a que Dios resuelva nuestra vida para empezar a dar fruto. Y en el reino de Dios es al revés. Podemos dar más fruto cuando más difícil está la cosa. Y yo no sé cuál sea tu contexto hoy, esta mañana, o estas últimas semanas, pero quiero decirte que a pesar de esas circunstancias, tú puedes brillar, tú puedes dar fruto, tú puedes crecer, tú puedes ayudar a los demás, tú puedes elegir ser un terreno fértil. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es relevante para nuestras vidas y para nuestra iglesia, Dios. Tú conoces la vida de cada persona que está aquí, Padre. Tú conoces si algunos de ellos están desanimados. Tú conoces si algunos de ellos están con dificultades económicas, Dios, con problemas de salud graves, con relaciones rotas en casa, Dios, o que sienten que no tienen un propósito en la vida, Padre. Pero en medio de estas circunstancias tú puedes hacer algo, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sabios y diligentes, a no esperar a que las circunstancias cambien para nosotros cambiar. Ayúdanos a tomar decisiones sabias y prudentes. Queremos ser tierra fértil, que sin importar a dónde vayamos, demos fruto, que sin importar a dónde estemos, Dios, podamos brillar, que podamos traer palabras de ánimo a la gente que nos rodea, que podamos ser de bendición en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, Dios. Gracias, Jesús, por el mensaje del Evangelio. Lo queremos recibir con brazos abiertos. No queremos dejar que nuestras circunstancias ahoguen ese fuego que tú has incendiado en nuestras almas, en nuestro corazón. Guíanos, Jesús. Queremos ser tierra fértil, queremos dar mucho fruto, al 30, al 60 y 100 veces más. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
Que Dios los bendiga.